Antes de empezar y ultimísima hora el mismísimo Ábalos ha pedido declarar en el caso Coldo, por lo que ahora mismo podemos estar delante del fin de esta legislatura. El escándalo que rodea al exministro José Luis Ábalos, los lingotes de oro venezolanos y el rescate de la aerolínea Air Europa es una trama compleja que vincula a figuras políticas y económicas de España y Venezuela. Este caso combina una red de relaciones diplomáticas y comerciales, acuerdos económicos dudosos y la posible implicación en actividades ilegales de alto nivel. En esta primera parte, exploraremos el contexto político y económico de los dos países entre 2019 y 2020, el perfil de José Luis Ábalos como ministro de Transportes, y la llegada clandestina de Delcy Rodríguez a España, evento clave para comprender los eventos que desencadenaron el Delquígate. También se abordarán los antecedentes del tráfico de lingotes de oro y las conexiones venezolanas, todo enmarcado en las primeras sospechas y revelaciones que comenzaron a surgir alrededor de este polémico caso. El contexto político y económico en el que se enmarca esta trama comienza en Venezuela, un país sumido en una grave crisis económica y social desde hace años, agravada por las sanciones impuestas por la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea y los Estados Unidos. Estas sanciones incluyeron restricciones al comercio de bienes y activos, limitando severamente la capacidad del régimen de Nicolás Maduro para movilizar recursos en el exterior. Sin embargo, el oro se convirtió en una vía crucial para eludir estas sanciones, ya que permitía al gobierno de Maduro obtener divisas extranjeras sin necesidad de pasar por los sistemas bancarios internacionales, que estaban controlados o restringidos por las sanciones. En este contexto, surge la figura de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, quien se convirtió en una pieza clave en la estrategia diplomática del gobierno venezolano para mantener relaciones económicas con países europeos, a pesar de las restricciones impuestas. A finales de 2019, se organizó una operación para la compra de 104 lingotes de oro por parte del empresario español Víctor de Aldama, en un acuerdo con Delcy Rodríguez que ascendía a más de 62 millones de euros. Estos lingotes eran parte del Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela, y su venta en el mercado internacional era fundamental para que el régimen de Maduro mantuviera su estabilidad económica. El trasfondo de esta operación revela cómo los lingotes de oro fueron transportados desde Venezuela a Rusia y de allí a otros destinos como Zambia, antes de ser introducidos en Europa. Este tráfico de oro fue facilitado por una serie de vuelos organizados estratégicamente para evadir la detección internacional, con la colaboración de actores clave en diversos países. Estos lingotes de oro, conocidos en los mensajes cifrados como lo amarillo, eran esenciales para la supervivencia financiera del régimen de Maduro, y su destino final en Europa apunta a una serie de complicidades dentro de las estructuras políticas y económicas de España. Es en este punto donde la figura de José Luis Ábalos entra en escena. Ábalos, miembro del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, había escalado rápidamente en la política española, convirtiéndose en uno de los hombres de confianza del presidente Pedro Sánchez. Su rol como ministro de Transportes le otorgaba una posición estratégica en el gobierno, y sus decisiones políticas y diplomáticas eran vistas como clave para mantener el equilibrio de las relaciones internacionales de España, especialmente en lo que respecta a América Latina. La relación de Ábalos con Venezuela se intensificó en enero de 2020, cuando se organizó una reunión secreta entre él y Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid. Rodríguez, quien estaba sujeta a sanciones que le prohibían pisar suelo europeo, llegó a España en un vuelo privado, lo que generó una gran controversia cuando se supo que Ábalos había sido el encargado de recibirla y coordinar su salida hacia Turquía, evitando que entrara oficialmente en territorio español. Este evento, que más tarde se conocería como el Delquígate, fue visto como una violación de las sanciones de la Unión Europea y puso en tela de juicio la integridad del gobierno español en sus relaciones con el régimen venezolano. Las consecuencias de esta reunión no se hicieron esperar. La prensa comenzó a investigar los detalles de la visita de Rodríguez, revelando que el encuentro no fue una mera casualidad, sino que había sido cuidadosamente planeado para discutir temas de interés económico para ambos países. Entre los temas que surgieron en estas conversaciones estaban las deudas que Venezuela mantenía con empresas españolas, como Duro Felguera, y la posibilidad de establecer acuerdos comerciales que beneficiaran a ambas partes. A medida que se profundizó la investigación, comenzaron a aparecer más conexiones entre Ábalos y los negocios vinculados a los lingotes de oro venezolanos. Los vuelos sospechosos entre Moscú, Caracas y Zambia, que transportaban oro para ser vendido en Europa, se convirtieron en un tema central de la trama, y las filtraciones de la Guardia Civil revelaron comunicaciones entre altos funcionarios del gobierno español y figuras clave del régimen de Maduro. Estas comunicaciones sugerían que el gobierno de Pedro Sánchez no solo estaba al tanto de estos movimientos, sino que podría haber dado su aprobación tácita para facilitar estos intercambios comerciales en medio de la crisis diplomática con Venezuela.
El rescate de Air Europa también comenzó a ser visto bajo una nueva luz. Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno español decidió rescatar a la aerolínea, que estaba al borde de la quiebra debido a la crisis económica global. Sin embargo, este rescate fue objeto de críticas por la falta de transparencia y la sospecha de que podría estar vinculado a intereses políticos y económicos más amplios, incluyendo los acuerdos comerciales entre España y Venezuela. La implicación de Ábalos en este rescate y su conexión con los lingotes de oro venezolanos añadieron una nueva capa de complejidad al escándalo. Las primeras sospechas sobre las actividades de Ábalos comenzaron a surgir cuando la prensa investigó los detalles del Delquígate y las conexiones entre los vuelos de oro y las reuniones secretas entre funcionarios españoles y venezolanos. Los investigadores descubrieron que los lingotes de oro transportados desde Venezuela eran solo la punta del iceberg, y que detrás de estos movimientos había una red de relaciones comerciales y políticas que involucraba a altos funcionarios del gobierno español, empresarios y figuras clave del régimen de Maduro. Con el tiempo, la Guardia Civil comenzó a investigar más a fondo la trama, revelando detalles sobre cómo se habían organizado los vuelos y las operaciones de compraventa de oro. Las filtraciones sugirieron que el gobierno español, bajo la dirección de Pedro Sánchez, había facilitado estas operaciones en un intento de mantener relaciones diplomáticas estables con Venezuela, a pesar de las sanciones impuestas por la Unión Europea. Esto planteó serias dudas sobre la integridad del gobierno y la posible implicación de altos funcionarios en actividades ilegales. Hemos visto cómo el contexto político y económico de Venezuela y España, junto con las actividades de figuras clave como José Luis Ábalos y Delqui Rodríguez, llevaron a la creación de una red de acuerdos comerciales y diplomáticos que involucraron la compra y venta de lingotes de oro. A medida que se desarrollaron los eventos, surgieron nuevas revelaciones que apuntan a una trama mucho más amplia y compleja, que incluye el rescate de Air Europa y las relaciones económicas entre ambos países. El impacto del Delquígate en la política española y la posterior revelación de los vínculos económicos entre figuras clave del gobierno y Venezuela, dejaron secuelas duraderas y enrevesadas. Lo que comenzó como un encuentro fortuito en el aeropuerto de Madrid terminó desenmarañando una serie de complicidades económicas, operaciones clandestinas y movimientos diplomáticos que parecían desdibujar las fronteras entre lo legítimo y lo turbio. En el centro de todo esto, un tema surgió como un oscuro telón de fondo que conectaba muchos de los puntos aparentemente dispares: el oro venezolano. La magnitud del escándalo no se limitó a una simple visita no autorizada de Delqui Rodríguez a territorio español. Pronto, comenzaron a surgir informes que vinculaban a José Luis Ábalos, el ministro de Transportes, con transacciones secretas entre Venezuela y Europa, en las que los lingotes de oro jugaban un papel protagonista. Durante años, el gobierno de Nicolás Maduro había estado utilizando el oro como una de sus principales fuentes de financiación internacional. Con las sanciones que ahogaban su economía, la necesidad de acceder a divisas frescas se había convertido en algo esencial. Es aquí donde entraban en juego los empresarios europeos, algunos de ellos conectados con el círculo político español. Las rutas por las que el oro viajaba desde Venezuela eran a menudo clandestinas, a través de destinos inusuales que intentaban eludir el control internacional. Informes sugieren que el oro partía de Caracas y se enviaba a través de aviones diplomáticos a lugares como Turquía, Rusia y Zambia, desde donde se introducía finalmente en el mercado europeo. El oro en sí se almacenaba en bóvedas o, en algunos casos, era fundido nuevamente antes de ser vendido. Los acuerdos bajo la mesa permitieron que ciertos empresarios españoles accedieran a este recurso a un precio inferior al valor de mercado, generando enormes beneficios a corto plazo. A su vez, estos empresarios estaban supuestamente conectados con personajes políticos cercanos a Ábalos. El flujo de oro a Europa fue especialmente notorio entre 2019 y 2020, justo cuando España comenzaba a lidiar con los efectos devastadores de la pandemia. La relación entre los lingotes y las actividades económicas del gobierno de Sánchez cobró fuerza cuando se descubrió que algunas de estas transacciones coincidían con el rescate de Air Europa. La aerolínea, fuertemente golpeada por la crisis sanitaria, había sido considerada por el gobierno como un activo estratégico que debía salvarse a toda costa. El paquete de rescate de 475 millones de euros fue aprobado con celeridad, pero las sospechas de que el gobierno estaba utilizando fondos no declarados para facilitar la transacción no tardaron en surgir. Mientras tanto, los lazos entre el régimen venezolano y figuras de alto perfil en la política española continuaron siendo objeto de investigaciones. Las conexiones con empresarios que facilitaban el tráfico de oro, entre otros recursos,
comenzaron a vincular a personalidades que hasta ese momento habían mantenido una imagen de integridad política. La situación empeoró cuando se descubrió que algunos de estos empresarios no solo estaban involucrados en la compra del oro, sino que también tenían vínculos financieros con las operaciones de la aerolínea rescatada. Air Europa, una aerolínea de relevancia para el sector turístico español, se encontraba en una situación crítica cuando la pandemia paralizó los vuelos internacionales. Sin embargo, lo que debía haber sido un rescate económico más o menos convencional, pronto se convirtió en una maraña de sospechas debido a la falta de transparencia en las negociaciones y los posibles vínculos con los tratos del oro venezolano. Parte de la especulación giraba en torno a la idea de que el gobierno de Pedro Sánchez había utilizado la situación de Air Europa para recompensar a ciertos aliados económicos que estaban ayudando en las transacciones con el régimen venezolano. La posibilidad de que fondos del oro venezolano hubieran sido utilizados de alguna manera para apuntalar el rescate financiero de la aerolínea exacerbó las tensiones políticas en España. La oposición comenzó a presionar con mayor fuerza para que se realizara una investigación exhaustiva, y pronto la Guardia Civil inició una recopilación masiva de pruebas que apuntaban a múltiples irregularidades. El nombre de Ábalos, hasta entonces considerado un peso pesado del gobierno, comenzó a verse manchado por las acusaciones, y aunque en un principio Pedro Sánchez defendió a su ministro, las crecientes revelaciones lo pusieron en una situación difícil. Mientras tanto, los medios de comunicación comenzaron a filtrar detalles comprometedores sobre las comunicaciones entre Ábalos y varios empresarios españoles que habían estado involucrados en la compra de lingotes de oro. Estos informes revelaban una red de contactos que incluía no solo figuras políticas, sino también intermediarios y banqueros que estaban trabajando activamente para asegurar que el oro venezolano llegara a los mercados europeos sin levantar demasiadas sospechas. Las cifras que se manejaban eran exorbitantes, y el flujo de oro había generado ganancias multimillonarias para todos los involucrados. La complejidad del caso continuaba aumentando a medida que los investigadores profundizaban en los acuerdos comerciales entre Venezuela y España. Los registros financieros y las comunicaciones filtradas indicaban que el oro venezolano no solo estaba siendo utilizado para financiar acuerdos comerciales, sino también para mantener a flote ciertas operaciones estratégicas en Europa. Las conexiones entre estas operaciones y el rescate de Air Europa eran cada vez más difíciles de ignorar, y aunque no había pruebas concluyentes de que el oro hubiera financiado directamente el rescate, las coincidencias temporales y los vínculos personales entre los involucrados seguían levantando serias sospechas. A lo largo de este periodo, la figura de Pedro Sánchez comenzó a verse afectada por las revelaciones. Aunque inicialmente trató de desvincularse del asunto, el hecho de que se supiera que estaba al tanto de las reuniones entre Ábalos y altos funcionarios venezolanos le costó una gran cantidad de capital político. La oposición continuó exigiendo explicaciones más detalladas sobre el caso, mientras que los medios especulaban sobre hasta qué punto el presidente del gobierno había estado involucrado en las decisiones que condujeron al rescate de la aerolínea y las conexiones con el tráfico de oro. Mientras las investigaciones en torno a las transacciones con el oro venezolano y el rescate de Air Europa avanzaban, se desvelaron detalles aún más oscuros que aumentaron la presión sobre el gobierno de Pedro Sánchez. Las conexiones entre empresarios españoles, el régimen de Nicolás Maduro, y la presencia de lingotes de oro como moneda de cambio no solo eran profundas, sino que también salpicaban a otros miembros del gabinete. A medida que se revelaban más vínculos, la narrativa de una operación geopolítica que abarcaba varios continentes comenzaba a tomar forma, con implicaciones que afectaban tanto a España como a otros actores internacionales. Uno de los aspectos más perturbadores de las investigaciones fue el papel de los intermediarios financieros que operaban en las sombras. Se descubrió que estos individuos habían estado trabajando durante años para facilitar el flujo del oro venezolano hacia Europa. Esto no solo implicaba el tráfico físico del metal precioso, sino también la creación de complejos esquemas de lavado de dinero que permitían que el oro se integrara en los mercados financieros europeos. En muchos casos, estos intermediarios utilizaban empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales para disimular el origen ilícito del oro, lo que les permitía venderlo a un precio inflado y obtener beneficios astronómicos. Lo que realmente comenzó a levantar alarmas entre los investigadores fue la relación entre algunos de estos intermediarios y los ejecutivos de Air Europa. Las investigaciones revelaron que ciertos empresarios, que habían sido clave en la adquisición del oro venezolano, tenían vínculos financieros con la aerolínea. Esto suscitó sospechas de que parte del rescate de la aerolínea podría haberse financiado con fondos generados a través de estas transacciones ilícitas.
Si bien no había pruebas concluyentes que vincularan directamente los fondos de oro con el rescate, las conexiones entre los actores involucrados parecían indicar que el dinero había fluido de manera subrepticia entre las distintas operaciones. En medio de este escándalo, el gobierno de Pedro Sánchez se enfrentaba a crecientes demandas para aclarar su papel en la crisis. Los medios y la oposición no dejaban de hacer preguntas sobre hasta qué punto el presidente del gobierno conocía los detalles de las reuniones entre Ábalos y los funcionarios venezolanos, así como los lazos entre los empresarios españoles involucrados en el tráfico de oro y el rescate de Air Europa. Aunque Sánchez continuaba defendiendo la integridad de su gobierno, las pruebas que surgían día tras día dificultaban la credibilidad de sus declaraciones. El caso también puso en evidencia la vulnerabilidad de Europa frente a las operaciones de regímenes autoritarios como el de Venezuela, que estaban dispuestos a utilizar cualquier medio a su disposición para obtener financiamiento internacional. La capacidad del régimen de Maduro para sortear las sanciones internacionales a través del tráfico de oro reveló no solo la fragilidad de los mecanismos de control financiero globales, sino también la disposición de ciertos actores en Europa para participar en operaciones que, aunque lucrativas, estaban claramente en el borde de la ilegalidad. Los últimos informes indicaban que la situación se había complicado aún más con la implicación de bancos europeos que, aparentemente, habían facilitado algunas de las transacciones de oro. Estos bancos, que en su mayoría operaban en Suiza y Luxemburgo, habían permitido que los fondos generados por la venta del oro fueran transferidos a cuentas de empresas en Europa, sin realizar las debidas diligencias sobre el origen de los fondos. Las investigaciones revelaron que varios de estos bancos estaban siendo investigados por su participación en el esquema, y que algunos de ellos ya enfrentaban multas significativas por violaciones de las leyes de lavado de dinero. Mientras tanto, las implicaciones políticas de todo este entramado continuaban resonando en el panorama español. La oposición exigía no solo la renuncia de Ábalos, sino también una investigación más amplia sobre las actividades del gobierno de Sánchez. Las tensiones dentro del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, comenzaron a intensificarse, ya que algunos miembros temían que el escándalo dañara irreparablemente la imagen del partido antes de las próximas elecciones generales. La figura de José Luis Ábalos, quien había sido uno de los pilares del gobierno de Pedro Sánchez, se había visto gravemente comprometida. Aunque el ministro de Transportes había intentado distanciarse de las acusaciones, las pruebas seguían acumulándose en su contra, y su credibilidad dentro del partido y en el ámbito público estaba prácticamente destruida. A medida que el caso avanzaba, la pregunta ya no era si Ábalos sobreviviría políticamente, sino cuánto daño causaría a Sánchez y su gobierno antes de su eventual dimisión o destitución. El caso del oro venezolano y el rescate de Air Europa subrayaba la complejidad de la política internacional y las dificultades inherentes a manejar crisis económicas en medio de situaciones geopolíticas tan delicadas. Lo que en un principio parecía un simple rescate de una aerolínea clave para el turismo español, ahora estaba enredado en una maraña de acusaciones de corrupción, tráfico de oro y complicidades políticas que abarcaban varios países. En resumen, el caso reveló cómo las decisiones económicas, cuando se toman en el contexto de crisis internacionales, pueden verse influenciadas por factores que van más allá de lo que se presenta públicamente. Las implicaciones de este escándalo seguían desarrollándose, y a medida que las investigaciones avanzaban, quedaba claro que las conexiones entre el oro venezolano, los empresarios europeos y el gobierno español serían objeto de escrutinio durante años. Antes de despedirnos, quiero que pienses en todo lo que acabamos de analizar. Las sombras de la corrupción, los movimientos estratégicos de los poderosos y cómo estos tejen una red invisible que afecta nuestras vidas de formas que ni imaginamos. Esto va más allá de simples transacciones económicas o políticas, estamos hablando de un entramado global donde se juega con el destino de naciones enteras. Y no podemos quedarnos callados. Si algo hemos aprendido es que el conocimiento es poder. Por eso te invito a que no solo te quedes con lo que has escuchado aquí hoy. Investiga, cuestiona y sobre todo, mantente informado. Porque solo a través del entendimiento podemos exigir transparencia y responsabilidad a aquellos que tienen en sus manos el poder de cambiar el curso de nuestras vidas. No te conformes con lo que te dicen en los titulares, profundiza, busca la verdad, y no dejes que te manipulen con falsas promesas o medias verdades. Si este tipo de contenido te interesa, suscríbete a Detrás del Discurso para que podamos seguir desentrañando los temas que otros prefieren dejar en las sombras. Dale like, comparte este vídeo con quienes necesitan despertar a estas realidades y deja tus comentarios, porque cada voz cuenta en esta lucha por la verdad. Nos vemos en el próximo episodio.